Bienvenidos a la casa de Dios. Estamos en nuestra administración familiar. Saludamos también a los hermanos, a los amigos que nos van a estar viendo por las redes sociales. Los bendecimos desde este lugar. Estamos en nuestro altar familiar. Esto es sobre la roca, y cada vez que nos reunimos en la semana es para que el Señor bendiga nuestras vidas y a través de nosotros bendiga a nuestras familias, porque ese es el plan perfecto del Señor, que las familias que se acercan a Él sean plenamente bendecidas. Y que cada uno de los que estamos en este lugar, porque entendemos también de que muchas veces nos toca llegar solos o solas, a veces como papás, a veces como hijos, pero bueno, estamos en este lugar porque hay una promesa dada por el Señor, y si nosotros estamos en este lugar, estamos ejerciendo ese sacerdocio para nuestra casa, y eso es extraordinario porque nos vamos abrazados, insisto, por su presencia, bajo la luz de la palabra, pero llenos del Espíritu Santo, y entendiendo que desde este lugar, conforme la administración que se nos da, nosotros representamos el sacerdocio que está bajo Jesucristo, y entendemos que el sacerdocio del Señor es un sacerdocio perfecto, es un sacerdocio mejor, es un sacerdocio sin manchas, es un sacerdocio pleno y es un sacerdocio eterno, o sea que nos va a acompañar por el resto de nuestros días. Y así como dijo el salmista, en la casa de mi Padre moraré por largos días. Y ese sacerdocio es del cual nosotros estamos siendo ministrados en este tiempo, porque creemos que hay un sacerdocio del tiempo final y que conforme lo que manifiesta la Escritura en cuanto a esta temática, en cuanto a este principio, nosotros somos beneficiados. Porque tenemos que entender que así como el pueblo de Dios en aquel tiempo fue un pueblo escogido, la iglesia de Cristo hoy es el pueblo escogido del Señor, de toda lengua, de toda nación. Él nos ha traído hacia su presencia, nos ha acercado hacia Él para que nosotros seamos su pueblo adquirido, una nación santificada por el Señor, apartada para anunciar justamente las virtudes, porque hay virtudes en el Señor. Y no hay nada mayor y mejor que nosotros anunciarlas y trasladarlas de generación en generación. Y bueno, el Señor nos viene hablando de muchísimas cosas, y yo le ruego que Él siga aperturando la revelación en nuestros corazones y que siga ahondando y que nuestro corazón esté dispuesto a inquirir, porque dice que nosotros venimos al templo a inquirir, a seguir aprendiendo, pero también a ser enseñados, y eso es maravilloso. Y el título del mensaje en esta enseñanza para la familia le he puesto entre lo santo y lo profano. Y vamos a leer ahí en modo de introducción, para redimir el tiempo. Tengo la versión Reina Valera contemporánea. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, en el verso 23, dice de esta forma: leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le rogamos al Señor que ahí nos inunde y que nuestra familia esté posicionada en el lugar correcto para recibir la administración de su palabra. Dice: los sacerdotes deberán enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hemos estado hablando de que necesitamos tener un hogar sacerdotal. Bajo esos principios hemos estado hablando que necesitamos que nuestra casa sea edificada como casa espiritual, no como casa terrenal, no como una casa natural, sino que nosotros estamos bajo una unción poderosa, que es la unción del Espíritu Santo, que justamente viene a darnos la capacidad de discernir. Y hemos estado hablando también de que los sacerdotes tienen funciones. No es solamente lo nominal, no es solamente por nombre, sino que ese nombre y esas vestiduras nos dan la responsabilidad y el compromiso de cumplir las funciones que conllevan justamente ese sacerdocio. No nos serviría de nada simplemente tener el nombre, pero no ejercerlo. Es más, podríamos tener un nombre de sacerdotes, pero no ser sacerdotes del Señor, porque la Biblia habla que hay diferentes tipos de sacerdocios. Y nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar correcto. Y lo único que nos ubica
que nos alinea, que nos direcciona, es el sacerdocio de Cristo, que está plasmado en toda la Escritura, de principio a fin. Y qué maravilloso, insisto, sobre esta palabra que ha sido delegada, designada exclusivamente para la iglesia. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes, adquiridos, elegidos, sacado de entre los sacados para el Señor. Miren qué maravillosa que es la posición en la que Él nos pone. Así, Él nos ve a nosotros como familias. Entonces es importante que entre las funciones, que muchas de ellas las hemos visto, es más, estuvimos hablando sobre el fuego del altar, que también era una función que tenía que llevar adelante el sacerdote para que el fuego esté continuamente encendido. Y hemos hablado cuáles son las cuestiones que apagan la lámpara, lo que alumbra, lo que está encendido, el fuego. Y hemos visto que llamativamente la Escritura nos deja ver que hubo un sacerdocio en diferentes tiempos que lo llevó adelante de una manera errónea, y eso hizo que el fuego se apague, que la lámpara ya no alumbre, y que lo que tenía que oficiar como una luz en lugar oscuro, en definitiva, ya no era llevado adelante como convenía. Entonces eso apagó. Pero ¿para qué el Señor nos ministra de esta manera? Para que nosotros sepamos cuáles son los lugares de los que tenemos que estar saliendo continuamente. Pero lo que nos alinea, e insisto sobre esta definición, es justamente ejercer aquello a lo que fuimos llamados. Hay un beneficio cuando nosotros somos sacerdotes del Señor. Pero, insisto nuevamente, hay funciones. Y miren que acá la Escritura nos deja ver otra función, que es saber distinguir entre ¿qué? Entre lo que es santo, lo que es agradable, lo que es del Señor, lo que es apartado por Él, y lo que no, lo que es profano, lo que está continuamente siendo mezclado, y que un sacerdocio que está bien posicionado lo debe conocer. ¿Por qué? Porque si no va a estar pensando que lleva adelante un oficio y que lo está llevando adelante bien, pero si eso no está sujeto a la Escritura, termina siendo profanado. Aquello que necesitaba ser santo, que necesitaba ser puro, que necesitaba ser limpio, por meter. Martín mencionaba algo en algún momento de la administración sobre fuegos extraños, que también lo encendieron sacerdotes. O sea que hay un fuego que se tiene que distinguir, porque si no nosotros podemos llamar fuego a lo que no es fuego del Señor, aunque se vea como fuego literalmente hablando. Ahí es lo que, ahí resuena con mayor ímpetu y tiene resonancia lo espiritual. Hay un dicho que dicen por ahí, valga la redundancia, que no todo lo que brilla, y comprendemos ese tipo de concepto, ¿sí o no? De la misma forma, en el orden espiritual, el sacerdocio que está bien posicionado y que nace, y esto lo hemos hablado, en el hogar, conlleva justamente distinguir, discernir, apartar lo limpio de lo no limpio. Y bueno, ahí ingresan un montón de situaciones, porque lo que yo tengo que limpiar no necesariamente sea lo que ustedes tengan que limpiar. Cada uno de nosotros, como sacerdotes, tenemos que asumir ese compromiso y esa responsabilidad de saber lo que no pertenece ni al Señor, ni a su reino, y mucho menos a ese reino de sacerdotes. Cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo le place morar y trabajar y justamente oficiar de alerta en nuestros corazones y en nuestra familia. Nos da la capacidad de comprender. Por eso, mis amados, entre las funciones sacerdotales de una familia cumple un rol fundamental tener la capacidad de discernir entre lo limpio y lo inmundo. Y para ello debemos intensificar nuestra comunión con Dios, o sea, con el Espíritu Santo y con la palabra. Porque si no estaremos a merced de creer que estamos llevando, insisto, adelante un sacerdocio efectivo
Pero un sacerdocio que no está sujeto a la palabra no puede ser efectivo. Es más, la Escritura dice de sí que el que no está conmigo, ¿quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Jesús. No lo dijeron, no fue mandado a decir. Él lo dijo, el que conmigo no junta, está haciendo lo contrario. O sea que si nosotros llevamos adelante un sacerdocio conforme a nuestras concupiscencias, a nuestros pensamientos, a nuestros pareceres, y no está sujeto al sacerdocio de Cristo, que Él mismo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y nosotros estamos identificando y estamos reconociendo al Señor como sumo sacerdote, para que nuestro sacerdocio, en diferentes ángulos o facetas en los que se tenga que ejercer, sea efectivo. Y algo es efectivo cuando es correcto, cuando es legal, cuando está, insisto, bajo ese foco que solamente lo da la palabra, su presencia y su espíritu. Amén. Entonces necesitamos que se intensifique más que nunca nuestra relación con el Espíritu Santo. Y eso es lo que viene a hacer continuamente, porque la Escritura dice que el Señor no nos ha dejado huérfanos, sino que manda a un consolador. O sea que el Espíritu consuela. Y parte de esa labor de consuelo es justamente sacarnos de lugares en los que no nos convienen. Y estamos hablando del sacerdocio, y estamos hablando de las funciones, y estamos queriendo llevar a nuestra familia algo que los bendiga, que les haga bien, que les traiga paz, seguridad, claridad. Para eso viene la Escritura. No para marcarnos lo que está mal por el simple hecho de querer avergonzarnos, de querer señalarnos, porque el Señor no es así. Tiene la capacidad, tiene el atributo, porque dice que Él solamente tiene la función y ese atributo divino de poder juzgar. Ahora bien, nosotros tenemos que saber cómo ejecutarlo correctamente para saber juzgar todas las cosas. Porque únicamente podemos identificar una situación espiritual juzgándolas conforme la palabra, no nosotros hacernos juzgadores por el simple hecho de señalar. Dios sí tiene esa virtud y Dios sí tiene ese atributo, pero es para beneficio nuestro. Ahora, el sacerdocio o el sacerdote en una familia está justamente para identificar eso que el Señor derrama, eso que el Señor revela, eso que el Señor deja ver por medio de la apertura del entendimiento, para que nosotros, en este caso, de nuestra casa, de nuestro corazón y de cualquier situación que acontezca en el entorno familiar y no esté bien, lo sepamos discernir, lo sepamos distinguir y lo saquemos. Amén. Para eso es necesario identificar e intensificar nuestra relación con el Señor. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Si nosotros queremos estar sujetos a Cristo y a ese sacerdocio, tenemos que estar sujetos a la palabra. Ella nos va a asistir. Es más, en esto del alumbramiento y en esto del fuego, dice que la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos, dice que alumbra como una antorcha, y una antorcha es fuego. Pero dice que alumbra aún en lugares oscuros. Eso es algo que también está linkeado y está identificado con la administración de esta noche. Que nos sirva la palabra para alumbrar en esos lugares donde también necesitamos. Y eso está ligado íntimamente con nuestra alma. Lugares donde muchas veces pueden oficiar situaciones oscuras que no están bien. Y que justamente esa ministración tan maravillosa del sacerdocio de Cristo, un sacerdocio perfecto, cuidadoso, que honra, que enaltece, que nos hace bien, es lo que viene a decirnos: hijitos,
hermanos, familia, iglesia, como estamos en este sacerdocio, hay que distinguir. Y si hay algo que no está bien, sigamos trabajando en quitarlo, porque entonces estaremos llevando adelante con efectividad nuestro sacerdocio. Amén. Bendito sea el Señor, su palabra es viva y viene a posicionarnos, a edificarnos, a levantarnos y en su bondad a sacarnos de lugares de inmundicia. Y no está mal reconocerlos, estamos en el año profético del reconocimiento. Lo hemos adoptado, lo hemos abrazado. Queremos caminar sobre esa línea tan necesaria y está en su palabra. El reconocer el señorío de Cristo, el sacerdocio de Cristo, y eso nos hace ver que hay otras cosas que también tenemos que reconocer y que muchas de ellas tienen que ver, y lo hemos tocado el día domingo, en cuanto a reconocer nuestros errores para no caer en algo que es mayor y que ya pasaría a otro rango, y que es la idolatría, dejar justamente de reconocer el señorío de Cristo para levantar otros señoríos, dejar de amar al Señor por sobre todas las cosas para comenzar a amar o a tener otros amores. Todo eso no es de un momento a otro. Todo eso creo por medio de la palabra que tiene que ver justamente con nosotros no trabajar en constantemente distinguir entre lo que está bien y lo que no, y mantenernos siempre en el lugar de pureza y de limpieza, que solamente lo da su palabra. Dice que nosotros somos limpiados por el agua de la palabra. O sea que muchas veces nos vamos a ensuciar o vamos a errar. Pero qué bueno es que venga la palabra, que nosotros como sacerdotes la podamos distinguir, discernir y salir de lugares impuros, insisto, de lugares que no nos conducen al Señor, y volvernos y posicionarnos y retomar nuestra comunión y seguir adelante en este levantamiento, porque en el tiempo final el Señor está levantando al sacerdocio. Y dentro de ese levantamiento hay cambios de sacerdocios. ¿Vieron? Por eso es en un plano espiritual. Por ejemplo, en el tiempo de Elí hubo un cambio de sacerdocio que era necesario. Lo que representaba la luz se había apagado y el Señor había dado una instrucción que si no se hacía carne en nosotros la palabra, si no estábamos preocupados por el conocimiento, si no estábamos preocupados por instruir a nuestros hijos, Él no nos corre de su presencia, porque siempre está presto a que nosotros volvamos. Pero lo que sí dice es que Él, por cuanto desecharon el conocimiento, Él los corre del sacerdocio. Y también dice que se olvida de los hijos, de los que tenían que recibir por herencia el sacerdocio. Ahora, por negligencia de un mal sacerdocio, tiene una implicancia directa en esa línea. Entonces es más profundo de lo que nosotros muchas veces podemos ver naturalmente. Entonces Dios tuvo que hacer un cambio de sacerdocio, porque así como hay sacerdocios que se les apaga la lámpara, hay otros que están dispuestos a oír la voz del Señor. Entonces en ese tiempo profético el Señor estaba sacando un sacerdocio, había un cambio, no porque Él así lo quisiese, sino porque Él se provee continuamente para abastecer de plenitud a su pueblo, de un sacerdocio puro y santo.
Elí era la luz, la lámpara de Israel. Así se lo conocía. Pero llegó un momento donde esa lámpara, dice que sus ojos comenzaron a apagarse. Pero mientras tanto había alguien que sí estaba oyendo la voz del Señor y se estaba levantando y estaba ejerciendo un cambio de sacerdocio y aún llevando adelante situaciones que para otros no podían llevarse adelante. Mientras muchos no podían acercarse a la presencia de Dios, había alguien que estaba siendo formado y ese Samuel dormía en la presencia de Dios. Estaba siendo preparado como un sacerdote que sí se podía acercar confiadamente. Entonces, entendamos espiritualmente lo que el Señor nos traslada, que no viene desde lo natural, viene desde lo espiritual. Que nosotros seamos de los que queremos oír la voz del Señor. El sacerdote, entre muchas cosas de las que venimos hablando, también tiene que estar dispuesto a oír al Señor. Por eso hemos hablado de intensificar nuestra relación. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos en nuestra administración familiar? Y esto es por rangos, porque así lo determina el Señor, porque Él es piramidal. Y la primer faceta en la que Él tiene que ministrar es a su pueblo, y en el orden familiar es a los padres. Porque también dice la Escritura que hubo padres que apostataron. Así dice el Señor y ahora lo vamos a leer. Por eso acá le dice, ahora le agrego ahí a mis apuntes dibujitos. Vieron que los stickers te dan la posibilidad y eso a mí me ayuda para poder. Le puse una lupa. ¿Por qué? Porque es como hacerle zoom a esto que me llamó poderosamente la atención. No por nada el Señor dice que en el último tiempo, así como se está levantando un sacerdocio, la Biblia menciona de forma escatológica, haciendo mención a los tiempos del fin, que antes del día del Señor habrá que, entre muchas otras cosas, una apostasía generalizada, no de pocos, de muchos. Pero la iglesia está formada por personas y por familias. Entonces, para que una iglesia apostate, en líneas generales, no solo que tiene que haber un sacerdocio defectuoso, un sacerdocio que se le está apagando la lámpara y que por ende está trasladando pseudo verdades, pero la Biblia menciona de que va a haber una apostasía general. Porque yo puedo estar diciendo desde este lugar un montón de cosas que la Escritura no menciona, pero si usted como sacerdote no se dispone, como los de Berea, a ir y verificar que lo que se está leyendo está en la Escritura, y es de esa forma, entonces ahí tiene una fuerza lo que la Escritura menciona en cuanto a una apostasía generalizada. Porque claro, la Escritura menciona sobre una apostasía y en diferentes tiempos hubo sacerdotes específicos como un liderazgo que apostataron. Pero acá está hablando de una apostasía generalizada y eso me hizo mucho ruido. Y busqué en la Biblia de que, claro, hubo padres que apostataron. Y apostatar es darle la espalda al Señor. Solamente pueden apostatar los que creyeron en el Señor. Alguien que no cree no le puede dar la espalda. Entonces, miren lo que dice la Escritura. La Biblia de las Américas en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, voy a leer del verso 3 en adelante, pero está hablando del reinado de Ezequías, un rey que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. ¿Esperó mucho tiempo? En el primer año, en el primer mes. ¿Cuándo lo hizo? Reparó.
las puertas. Y las puertas, hemos hablado muchísimas veces, no me voy a detener en eso, son lugares de transición. Son lugares donde muchas veces se tiene que cerrar, se tiene que abrir, se tiene que restaurar. Muchas veces podemos estar parados a las puertas. Bueno, hay un montón de situaciones que menciona la Escritura en cuanto a las puertas, pero evidentemente no había ni por dónde entrar, ni por dónde salir, y mucho menos cómo detener, porque no se podían cerrar, porque estaban destruidas. Entonces Él reparó las puertas, abrió las puertas de la casa del Señor. ¿Eso qué significa? Que la casa del Señor estaba cerrada, inhabilitada, no se le daba trascendencia. Así hay muchos. Y los hijos están a merced de los padres. Y la Biblia habla de los padres que nos antecedieron. Es más, dice que muchos de los padres edificaron la fe, pero muchos de los padres se volvieron en contra de la fe. Y acá se levantó un rey. Porque en este último tiempo yo tengo la plena seguridad de que el Señor se está posicionando. Y el Señor es el que está levantando como rey al sacerdocio. Y está trayendo reparación. E hizo venir a los sacerdotes, dice el verso 4, y a los levitas, y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo: oídme, el rey, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo. Hubo un llamamiento de parte del rey al sacerdocio. Nuestro rey es Jesucristo, el sumo sacerdote, y está llamando a su sacerdocio, a nosotros, a las familias que le aman, a las familias que están siendo abrazados por su palabra, a los que están resistiendo en muchos de los casos los embates y las operaciones contrarias, que el Señor las elimine y las reprenda. Pero en tanto y en cuanto nosotros asimilemos que se nos está dando vestidura, que se nos está llamando nuevamente a las filas, que se nos está dando el armamento correcto, que se nos está redireccionando hacia las funciones que tenemos que llevar adelante, nuestra familia, créanlo y ténganlo por seguro, va a estar plena y va a estar segura y parada, firme sobre la roca, porque hay un sacerdocio que se está levantando, que ya no tiene simplemente un nombre, sino que está ejerciendo sus funciones, que está entendiendo que hubo un montón de cosas que hicimos mal, pero que están dispuestos a cambiarlas, ya no solo por reivindicar al Señor, sino para lo que representamos, para lo que somos como familia, para lo que somos como padres, y porque amamos a nuestros hijos y porque queremos que ellos estén cubiertos por el Señor. Entonces nos dejamos de situaciones de negligencias, de orgullos, de pensamientos, de lo que nos parece, para realmente ponernos bajo las alas del Señor, bajo ese orden sacerdotal que trae muchísimos beneficios. Pero sigamos leyendo. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. ¿Qué significa eso? Que apostataron. Entonces hubo un llamamiento a santificarse, a apartarse, porque ya hubo un apartamiento de parte del Señor y eso lo hemos aprendido. Él llamó, pero dice que nos escogió. Es más, no éramos pueblo, nos hizo pueblo. No teníamos posibilidad de tener un sacerdocio, pero dice que Él nos dio un reino y un sacerdocio efectivo, real, pleno, adquirido por Él, santo. O sea que para el Señor nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque Él nos santifica. Indefectiblemente nos saca de la inmundicia y nos deja un lineamiento para que nosotros salgamos, pero para salir hay que santificarse. No se puede hacer naturalmente. No se puede hacer bajo un sacerdocio terrenal, bajo un sacerdocio natural.
tiene que ser bajo un sacerdocio espiritual. Y entonces estoy, como dice la Escritura, ejercitado. Esa es la palabra que utiliza. Porque alcanzo madurez, porque tengo los sentidos ejercitados para distinguir entre lo que está bien y lo que no está bien. Así dice el Señor. Y esa es una tarea del sacerdocio. El libro de Hebreos menciona muchísimo esa tarea de Jesucristo. Su sacerdocio en la cruz, su sacerdocio como rey, como sanador, como maestro, como padre, como hermano. Pero eso tiene que estar en ejercicio. Si nosotros no nos ejercitamos en la santidad, no podremos distinguir. Es más, iremos lentamente a una apostasía, a darle la espalda a lo que creíamos que estaba bien en un tiempo, llegado el momento, no lo vamos a considerar así. Pero si nosotros hemos llegado hacia ese lugar por la palabra, lo que nos deja ver es que si nosotros fuimos involucionando es porque nos faltó la palabra. No hemos seguido en ese proceso de perfeccionamiento que solamente puede dar el Señor. Amén. Sigue diciendo, también han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. Miren, el sacerdocio y los levitas. Los escogidos, los que tenían que llevar adelante funciones que no dice que no las llevaban, dice que se olvidaron, pero ese olvidaron es dejar de lado, por motus propio. Un día ya no enseñaron, otro día ya no tocaron, otro día ya no dieron alabanza, otro día se cerró la iglesia, otro día no es necesario ir a la casa del Señor. Entonces, realmente es peligroso. Pero dice que hubo un rey. Y nosotros tenemos al Rey de Reyes. Si hubo un rey terrenal, hay un rey celestial que está cuidando a los suyos y que nos está diciendo en esta hora, familias, sacerdotes, padres, es tiempo de levantarse. Es tiempo de tomar nuevamente las vestiduras. Es tiempo de tomar nuevamente los instrumentos. Es tiempo de oficiar aquello por lo cual hemos sido llamados. Y lo que realmente fue una gloria en aquel tiempo que vuelva a ser. Y Él dice de nosotros que la gloria de esta casa será mayor. O sea que nosotros estamos bajo algo mayor. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdocio está bajo un sacerdote, bajo un sumo sacerdote que es mayor, que es mejor, que es perfecto y que es eterno. No se termina, no fue por temporadas. No es que puedo ser a veces un buen sacerdote. Yo tengo la posibilidad, estando en el Señor y manteniéndome en el Señor, de ser un fiel sacerdote siempre. Amén. La apostasía comienza cuando se apagan las lámparas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. Han dejado que se apague el fuego. Porque si ya no cantaban, que era el oficio de los levitas, ministrar al Señor, si ya no estaban los sacerdotes para ministrar la palabra, tampoco estaba el oficio de mantener el fuego encendido con los holocaustos en el altar. Se apagó. Pero en esa lupa de la que les hablo para hacer zoom, habla de que vuestros padres le dieron la espalda al Señor. Y eso me llamó poderosamente la atención. Y es un llamado, es una advertencia de parte de Cristo para nosotros, por amor, para que despertemos. En ese alumbramiento dice, levántate tú que duermes.
Y continúa diciendo, entonces te alumbrará Cristo. Es más, también menciona la palabra muerte. Salgan de lugares de muerte. Tenemos que identificar. Porque cuando nosotros tenemos la capacidad sacerdotal de distinguir y de discernir, vamos a ver antes. La vamos a ver venir de lejos. Porque un sacerdote es un centinela, es una atalaya que está parado a las puertas para defender su casa y defender a los suyos. Está en los lugares altos. Un centinela estaba en una fortaleza para mirar de lejos, para ver si algo se iba a querer meter, si algo venía para dañar. Esa es la función sacerdotal. Ese es el verdadero cuidado en las casas. La apostasía comienza cuando se apagan las lámparas en nuestro hogar, se apaga el fuego en el altar y esto nos mantiene en cautividad. Porque dice que cambió su posición y seguían siendo sacerdotes y seguían siendo levitas. O sea que no es solo el nombre ni lo que llevamos puesto, el oficio y las funciones hablan de nosotros y nos dan la posibilidad de poder estar bien parados en un mundo espiritual que no frena, que no se detiene, que no descansa. Por eso bendito sea el Señor que dice que Él no duerme, no adormece, no descansa el que guarda a Israel. Un sacerdote que está despierto y que traslada eso para los sacerdotes y las familias para que siempre estemos alertas. Amén. Miremos esta referencia en cuanto a las lámparas. Tengo la traducción del lenguaje actual, Mateo capítulo 5, verso 15. Dice, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Eso no es ni siquiera lógico. Vamos a llevarlo a la administración que nos acontece. Nadie es llamado a ser sacerdote para no cumplirlo. Porque fue una escogencia, porque fue un privilegio. Es más, no lo puede hacer ajeno a los principios planteados por aquel que nos nombró. No resiste lógica, ni está bajo un sistema piramidal, ni de órdenes, ni de oído, ni de enseñanza. Entonces continúa diciendo, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. El sacerdocio como lumbrera. No se pone una luz. El Señor dice de nosotros que somos la luz. Así como somos sacerdotes, somos la luz. Nosotros alumbramos porque el Señor nos alumbra. Somos una proyección. Él es sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes para ejercer un sacerdocio y para que nuestras generaciones sean una generación o generaciones de sacerdotes. Y para que puedan cumplir. Entonces, tiene una connotación mayor esto de encender una lámpara y ponerla en un lugar alto. Pero siempre, siempre, siempre el Señor nos deja ver de qué es en casa. Y de ahí hacia afuera. Entonces nosotros podemos entender casa espiritual. Entonces nosotros podemos entender sacerdocio espiritual. Porque si lo entendemos en casa, también lo entendemos en esto que nosotros estamos edificando, una casa. Entonces hay un padre, hay un sacerdote, desde otro oficio, desde otro rango, desde otro lugar,
pero siempre bajo los parámetros de una casa. Como lo entendemos para nosotros, entonces no nos cuesta entenderlo en el orden ministerial, si queremos ponerle un título. Porque entendemos que Dios se maneja de esa forma y se mueve de esa forma. Es más, la Biblia dice que en el primer rescate, que figura del rescate que el Señor va a hacer a la iglesia, dice que el pueblo estaba en Egipto, pero también estaba bajo principios espirituales que Él dejaba. Es más, cuando visitó y cuando dio esa mención en cuanto a la Santa Cena y en cuanto al sacrificio, dejó la revelación. Él dice que los iba a sacar. Él les dejó una promesa, pero llamativamente le dijo que se ordenen en casas paternas, que cada uno vaya a su casa, que no ande deambulando, que vaya a su casa, porque desde ese lugar los iba a sacar. Y en una casa paterna hay un padre. Amén. Entonces, ¿cómo nos va a sacar el Señor? Desde casas. Miren qué importante que es esto. Es importantísimo que como iglesia lo podamos entender. Por eso es el tiempo de arreglar cuentas, porque el Señor va a levantar una casa. Es tiempo de sacar lo inmundo de nuestros hogares, lo que no va, y ponernos de acuerdo como casa. Y lo mismo en la casa espiritual, porque el Señor se va a mover distinguiendo casas. Entonces, ¿en qué trabajamos nosotros como ministerio? En edificar una casa. Amén. Eso es importante. Porque el Señor no va a venir a buscar congregaciones, Él va a venir a buscar una iglesia. Una casa espiritual. Dice que nosotros, aunque este cuerpo se deshaga, nosotros tenemos otra casa. No hecha con manos, sino hecha por Dios. Casa. Por eso hay muchas congregaciones, pero no necesariamente son casas. Por eso hay muchas autoridades, muchos pastores, pero no necesariamente son padres. Amén. Es importantísimo lo que el Señor nos ministra por medio del sacerdocio. El sacerdocio en una casa es llamado a manejarse en luz, no en tinieblas. Solo la luz nos permite distinguir y discernir lo que está bien de lo que está mal. Por eso dice que cuando nosotros más nos acercamos al Señor, más se ve nuestras situaciones que no están bien. Erramos cuando nosotros nos vamos, no me acerco, porque se van a dar cuenta de que no es al contrario. Porque en la luz ves las manchas que hay en tus vestidos para poder limpiarlas. Y eso solamente lo hace la palabra. Amén. Finalizamos y adoramos al Señor. La Biblia de las Américas, en el mismo capítulo que estamos leyendo de Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, unos versos más adelante, luego de decirles que se santifiquen, luego de decirles el porqué, qué es lo que estaba aconteciendo en cuanto a esa apostasía de los padres, el Señor no los dejó en esa posición, el rey no los dejó en esa posición. Él llamó a un levantamiento. Y dice el verso 11, hijos míos. ¿Quién puede decir hijo? ¿Quién puede decir hijos? Aleluya. No seáis ahora negligentes, porque el Señor os ha escogido a fin de que estéis delante de Él para servirles y para ser sus ministros y para quemar incienso. Entonces se levantaron los levitas. Entonces se reunió el sacerdocio. Y estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor conforme al mandamiento del Señor, según las palabras del Señor. No eran las palabras del rey así, al azar, a lo que le parecía. No se levantaron porque sí. Se levantaron, fueron, obedecieron la orden, limpiaron.
conforme a las palabras del rey, que eran las palabras del Señor. Se levantaron, se levantaron, se levantaron. Acá hay un sacerdocio que se levanta. Acá hay familias que se levantan. Acá hay padres que se levantan, que le dan la espalda a lo profano, a lo inmundo. Al contrario, apostatan de lo inmundo y se reivindican delante del Señor porque Él los está reconociendo y los está llamando hijos. Porque eso es un título que nadie puede sacar si el Señor te nombró hijo. Ahora bien, hay otros oficios que hay que llevar adelante para mantenerse y representar fielmente a hijos, a una descendencia. Porque si reconocemos paternidad de Dios, tenemos que empezar a reconocer otras paternidades que el Señor también menciona. Ellos tuvieron que reconocer al rey como un padre que se levantaba, para ellos ser levantados también como padres. El mismo rey le dijo: hijos míos, no hijos de hijos míos. No seáis negligentes. Versículo 35. Y hubo también holocaustos en abundancia con grosura de las ofrendas de paz y con libaciones para los holocaustos. Volvió al altar. Se levantó el sacerdocio, se levantaron los levitas, volvió la alabanza, volvió la adoración, volvió al altar. En la casa. Aleluya. Así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Entonces se regocijó Ezequías con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo. Pues todo sucedió rápidamente. Pronta será tu recuperación, dice el profeta. Aleluya, vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor y vamos a recibir la palabra que está siendo implantada en nuestros corazones. Pronto sucedió, se regocijó el rey. Se está regocijando el rey porque hay corazones que deciden levantarse hoy, que deciden abandonar la apostasía y volverse al camino del Señor, porque hay una apostasía que es reversible, se puede volver. Dice que Pedro apostató, pero dice que él lloró amargamente, reconoció que había hecho mal y se volvió al Señor. Hubo otro que no, que fue Judas, que también recibió y tuvo la posibilidad, apostató, pero dice que él se quedó en ese lugar. Pero hoy el rey no solo que nos está llamando hijos, sino que está diciéndole al sacerdocio: levántate, 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 es el tiempo de la restauración, porque el rey está levantando. No está levantando ningún hombre, no está levantando ningún pseudo ministro, ni un pseudo pastor, ni una pseudo autoridad. Viene el rey directamente, el sumo sacerdote, para levantar a los sacerdotes, a los levitas, a los ministros. Volvió el holocausto, volvió al altar, se volvió a quemar incienso. Entonces hubo regocijo. El rey se regocijó y esto sucedió rápidamente. Yo creo en el nombre de Jesús que esto sucede rápidamente. El Señor viene a levantar el sacerdocio, lo quiere restaurar y quiere hacerlo rápidamente. Volvamos a nuestras funciones y a nuestros oficios. Esto traerá como fruto la bendición y el gozo para toda nuestra familia, para tu vida, para tus hijos, para tus generaciones, para toda la familia. Vuelve el sacerdocio, vuelve el cántico nuevo, vuelven los oficios, vuelve a levantarse el altar, porque vuelve a oler el holocausto, el incienso, y eso solamente lo pueden llevar adelante las familias que representan al sacerdocio del Señor. Aleluya. A darle un aplauso al Señor. Que se cree ese incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Aquí sube la fragancia de mi adoración.
adoración.